buenas noches, es miércoles y esto es Alicante Hoy. Aquí estamos como cada semana dispuestos a pasar un ratito de esta noche con ustedes, a contarles lo que es noticia en la provincia de Alicante, en el conjunto de España y en el mundo. ¿Por qué no? La verdad es que en esta cadena y en este programa no tenemos fronteras. Les hablaremos, pues, como solemos hacer, de planes para el fin de semana, les hablaremos del mundo empresarial, les hablaremos de cultura, de salud, de sectores y también de actualidad, que es lo que comenzamos, bueno, pues haciendo todas las semanas. Comenzamos por la actualidad, lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo Muy bien, estás? Estupendamente. La actualidad pasa una semana más por la política, además de por el clima, pero bueno, igual de revuelto que está el clima anda la política, Pedro. Hay política siempre. ¿Qué novedades tenemos esta semana en el sector político? La noticia más destacada es el adelanto electoral en Andalucía. La comunidad autónoma andaluza tiene la posibilidad de adelantar sus comicios con respecto a las demás. Y las elecciones andaluzas no se van a celebrar el mismo día que las autonómicas y municipales que en el resto del país, sino que se celebrarán en diciembre. Resulta curioso que Susana Díaz, tan enfrentada a Pedro Sánchez y tan enemigos como son, se aprovecha del empuje y del tirón que ha tenido el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y habrá decidido esto antes de que se estropee, que no pinta muy bien y puede cascarse un poco. En cualquier momento, además, en cualquier momento. Dice, mejor hago yo mis elecciones por separado, cojo y me quedo aquí tranquilita en Andalucía después del fracaso de su postulación como líder del PSOE a nivel nacional. Y sin duda ha decidido aprovechar esto. Es una paradoja que utilice a Pedro Sánchez como plataforma para su éxito electoral. A mí me parece mal que haya tantas elecciones. Me refiero que sean por separado y que ahora tengamos que afrontar otra convocatoria electoral y luego otra distinta. Creo que las elecciones deberían unificarse mucho más. Fue muy buena idea unificar las europeas con las municipales y las autonómicas, claro. Pero si ahora cada comunidad autónoma decide convocar sus elecciones por separado, pues tampoco el avance es muy grande. En la Comunidad Autónoma Valenciana hemos estado a punto, porque el presidente insinuó la posibilidad de hacerlo, Ximo Puig, pero finalmente no ha sido así. Y eso que las encuestas les dan muy bien. La encuesta que publicaba el diario Información hace 2 días señalaba que Compromís y el PSOE revalidan su mayoría con más votos todavía, con más escaños, y no sería necesaria siquiera el apoyo de Podemos para que tuvieran mayoría en el Parlamento Autonómico Valenciano. Claro. Pero en fin, en la Comunidad Autónoma Valenciana serán como en el resto, menos Euskadi, Cataluña y Galicia, que van por separado. Y bien, Andalucía se añade a las que van por separado y en diciembre tenemos unas nuevas elecciones donde va a ser interesante como primera aproximación a resultados reales, no ya encuestas. Ciudadanos pretende pasar al PP en una comunidad donde no es particularmente relevante. Es curioso, pero en estas comunidades que van aisladas, Ciudadanos no es donde queda mejor. Y bien, Susana Díaz pues querrá volver a ganar. En estos momentos está gobernando con Ciudadanos y la excusa para la convocatoria electoral es que no es posible aprobar el presupuesto porque Ciudadanos y el PSOE no se han entendido para estos presupuestos y por eso necesita convocar elecciones. Hubiera podido prorrogar perfectamente unos meses más el presupuesto anterior. Claro. Y si tenemos ese problema a nivel de Comunidad Autónoma de Andalucía, mucho más lo vamos a tener a nivel nacional, porque veo prácticamente imposible que pueda haber un entendimiento para aprobar el presupuesto. Claro, es que yo aquí voy a discrepar un poquito contigo para no perder la costumbre, las buenas costumbres, Pedro. Es un placer. Porque eso de que Susana Díaz lo tiene más fácil o va a usar a Pedro Sánchez como plataforma es un riesgo y un arma de doble filo, porque los meses que tiene por delante Pedro Sánchez no son precisamente fáciles.
fáciles. Es mes y medio, ¿eh? Son 45 días, Bueno, es a principios de diciembre. Tal como está el panorama político, mes y medio es una eternidad, pueden pasar muchísimas cosas. Por no hablar de que el presidente no ha cerrado todavía debidamente su capítulo, nunca mejor dicho, del doctorado y el libro posterior que escribió. Ese capítulo no está cerrado y podría explotar en cualquier momento, pero además tiene unos meses por delante en los que podría quedar claramente evidenciado que no va a tener esos apoyos que necesita para aprobar el presupuesto, en cuyo caso lo más lógico sería que convocase elecciones, cosa bueno, pues que quizá le viniese mejor, pero también puede ocurrir que quiera trincherarse en Moncloa y eso le haga bajar puntos y por tanto le salpique a Susana. Sí, pero yo no creo que, aunque las cosas en política van muy rápido, no creo que ese salpicado o esa caída de prestigio de Pedro Sánchez vaya a producirse en mes y medio. No me parece lo más probable, porque el tema de los presupuestos, la negociación puede alargarse más. El tema de la tesis doctoral creo que están exagerando. Me parece que se está sacando ahí el tema de contexto completamente. ¿Que no lo tiene cerrado? Bien, los estudios que se han hecho reflejan que no hay plagio en esa tesis doctoral. Se podrá considerar que es una tesis más interesante, menos interesante, que si es mediocre. Nunca hemos dicho que Pedro Sánchez sea un genio de la economía, ni un genio de la inteligencia, ni de nada. Pero no creo que ese tema le vaya a poder salpicar realmente más de lo que ya ha hecho. Ciudadanos y el PP presionan, pero claro, si presiona mucho el PP, se va a encontrar con que Pedro Sánchez al menos ha publicado su tesis doctoral y sus trabajos. Pablo Casado se niega completamente a publicarlos, lo cual tampoco les conviene tanto ir por esa vía en un tema que a su propio líder le afecta. Es cierto que a Pablo Casado no le han imputado, pero nadie habla de imputar a Pedro Sánchez. Se habla de que ha podido existir, que se ha copiado algún trozo, vamos, mínimo en cualquier caso. El único medio de comunicación que está haciendo especial incidencia sobre el tema es el diario ABC. No creo que le vaya a salpicar en 45 días y Susana Díaz ha estado hábil y ha estado inteligente, porque sí que todavía hay tirón. Y en cualquier caso no podía adelantarlas más, no puede convocar, hay unos plazos que cumplir, no puede convocar para la semana que viene, no puede decir, señores, la semana que viene elecciones. Bien, ha convocado dentro del mínimo que se establece legalmente y sí que puede estar acertada porque para abril o para junio, cuando son las elecciones autonómicas y municipales, sí que las cosas pueden haber cambiado sustancialmente. Y ella puede aprovechar el tirón de Pedro Sánchez, su propio tirón en Andalucía y el gancho en Andalucía, que sin duda lo tiene, y decir, bueno, yo aquí me quedo 4 años más y luego ya en el resto de España que pase lo que tenga que pasar. Es cierto que se le ha visto un poco la intención, porque realmente celebrar unas elecciones en diciembre, cuando en mayo, 5 meses después, puede celebrarlas perfectamente a la vez que el resto de las comunidades autónomas, se ve ahí cierta intención. Pero también hay que decir que Susana Díaz está siendo consecuente con la situación que tiene en su comunidad autónoma, con un apoyo que le retiró Ciudadanos y bueno, pues con una situación en la que ya poco puede hacer sin ese apoyo. Entonces creo que está siendo, aparte de que quiera sacar esa rentabilidad política que le pueda dar celebrar elecciones en este momento, pero yo creo que está siendo consecuente con una situación que tiene, bueno, que es insostenible para cualquier político sensato. Está siendo consecuente con lo que le conviene. Sostenible sí que es, porque son 5 meses que perfectamente puede prorrogar el presupuesto y no pasa absolutamente nada. En el caso del Gobierno Nacional estaríamos hablando de 2020, 2 años, no tiene que ver 2 años con 5 meses. Y sí, está siendo consecuente porque a ella le conviene y porque piensa que va a ganar y probablemente no se equivoque en su pronóstico, en el sentido, nadie se equivoca adrede, pero en el sentido de que le conviene y que creo que tiene muchas posibilidades más. Ahora, lo otro es correr un riesgo incierto y entrar en una cadena de los escándalos nacionales me afectan. Ahí, al ser las elecciones locales, los escándalos nacionales le afectan menos y tiene unas posibilidades excelentes. Aparte,
ella gobierna con una mayoría muchísimo más holgada que la que tiene Pedro Sánchez a nivel nacional, no tiene comparación, por lo que la necesidad en todo caso estaría a nivel nacional, porque los catalanes no van a apoyar el presupuesto, no van a apoyar el presupuesto porque no le van a dar las cosas que quieren, están pidiendo un referéndum para la independencia y ambos la liberación de los presos políticos o políticos presos. En definitiva, el PSOE, Pedro Sánchez, eso no se lo puede dar, porque aunque eso le reportara un beneficio electoral en Cataluña, mínimo en cualquier caso, en el resto del Estado español no le reportaría beneficio alguno, sino que tendría una pérdida muy importante. Incluso su propio partido se le echaría encima. Sí, eso no lo puede hacer. Ya tiene una posición bastante delicada y luego Podemos le va a exigir más. Podemos lo que quiere es una convocatoria electoral y Pablo Iglesias vicepresidente del gobierno. Presidente es lo que le gustaría, pero como posiblemente no lo pueda ser. Ahora tampoco quieren insistir porque las encuestas no salen tan bonitos y no les conviene insistir en una convocatoria electoral. Si te fijas, en realidad nadie está insistiendo tanto en que se convoquen elecciones a nivel nacional. No. ¿Por qué? Porque nadie tiene muy claro, antes sí, pero ahora no tiene muy claro lo que va a pasar. Pablo Casado es un líder recién puesto que necesita reforzarse en imagen, en conocimiento de la gente, etcétera. Ciudadanos ya no tiene el empuje que tenía antes y el que está más fuerte en todas las encuestas es el PSOE. Y paradójicamente no convoca las elecciones el PSOE, que es el único que puede hacerlo, porque es facultad del presidente de disolver el Parlamento, no las convoca porque piensa que pueden echarle. En fin, tenemos un panorama animado, como siempre, o como casi siempre. Muy animado, llevamos ya bastante tiempo con el panorama animado y bueno, pues eso nos dará pie a poder comentar y a poder evaluar lo que está pasando en ese panorama político. Gracias, Pedro, una semana más. Gracias a ti, Información TV. Hasta la semana próxima. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos vamos a publicidad y enseguida continuamos. Hasta ahora.